Bueno, Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, yo soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y, y bueno, en esta oportunidad, dentro de las charlas de actualización que damos para la industria, y tratamos bueno, de tener invitados especiales, como en este caso a la empresa CME y bueno, y a Luis, que ya fue orador en algún momento en el IPA. En su momento fue presencial, pero bueno, en este momento lo estamos haciendo de esta manera. Y bueno, y trabajando justamente con toda la cadena de valor. Y creemos que acercar a la industria, empresas como la de Luis, creo que bueno, agrega mucho valor a todos. En definitiva, ellos están de alguna manera transversalmente, no solo utilizando productos que vienen de origen químico y petroquímico, sino también dando servicios, como lo vamos a ver a la industria, ¿no? y de altísimo valor. Así que, sin más, como reglas generales, le voy a pedir que todos se muteen el teléfono. Vamos a tener la presentación de Luis, y luego, hacia el final, vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas. Así que les pido a todos que hagan sus preguntas por el chat. Yo las voy a estar leyendo, organizando de alguna manera, y hacia el final hacemos un poco de diálogo. ¿Sí? Somos muchas personas, así que vamos a tratar de organizarnos de esa manera. Tenemos buenísima la concurrencia. Así que adelante, Luis, muchas gracias. bueno, gracias. Bien, yo soy Luis Tierno, soy vicepresidente de CM Argentina y en esta charla de hoy vamos a hablar fundamentalmente de estructuras de material compuesto para la industria. Principalmente vamos a ir a la parte de compuestos en perfiles, en forma de perfiles, que es una de las variantes de los compuestos, así que, y es con lo que más hacemos estructuras. El material compuesto tiene infinitas aplicaciones y los compuestos actuales son muchos. Puede haber cerámicos, metálicos, fibras sintéticas, fibras naturales, carbono, pero nos vamos a referir básicamente al más conocido, que es fibra de vidrio y resina poliéster o viniléster. Lo que comúnmente se llama plástico reforzado con fibra de vidrio. Bueno, yo digo que está mal denominado porque el material, este material compuesto, el material compuesto no es un plástico, a pesar de que tenga un polímero, no es un plástico. Estamos frente a un polímero y fibra de vidrio, pero el compuesto resultante es un material con propiedades muy superiores a los de sus componentes. Y lo más importante es que mecánicamente es un material elástico, hockeano, es decir, con deformación lineal. Como vemos, no es un material plástico. Por lo tanto, podemos predecir su comportamiento aplicando las teorías mecánicas de los sólidos deformables, teniendo en cuenta que en el caso de un perfil de compuesto, el material es ortótropo, es decir, que no tiene las mismas propiedades en todos los ejes. Esto lo vamos a ver un poquito después. Esta condición podría interpretarse como una desventaja, pero al contrario, por ser un material de diseño, nos permite orientar la fibra en dirección y cantidad de acuerdo a los esfuerzos a los que va a estar sometido, y nos permite también ahorrar material que no cumple con ninguna función. Esto principalmente, no tanto en la parte de perfiles, pero sí en otras estructuras, como estructuras laminares, por ejemplo. Vamos a ver más que nada estructuras de perfiles, pero también vamos a ver otras. Para entender un poquitito y ver que en este gráfico de tensión-deformación, es un gráfico comparativo, vamos a comparar un perfil laminado de acero y un perfil fabricado por pultrusión en material compuesto. Aquí podemos apreciar la conducta perfectamente lineal que tiene. ¿Puedo aplicar esto? Sí.
vamos a ver que el módulo del acero es alto, es un módulo alto, y el módulo del material compuesto es un módulo bajo. Pero el FY está en el material, acero. Lo que tenemos es una tensión de trabajo, una resistencia de 1.500 kilos centímetro cuadrado. Y aquí tenemos 2.400 kilos centímetro cuadrado. Lo que podemos apreciar es que la deformación del perfil de acero es relativamente baja, es baja. Y la deformación del perfil de compuesto es alta. Pero aquí vemos todo esto que está punteado acá, es la absorción de energía que tiene este material. Eso es muy importante, en todo caso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Para visualizar vamos a tomar dos perfiles iguales en forma, uno de acero y otro de material compuesto. Tenemos las características geométricas, son exactamente iguales los dos, y aquí tenemos las propiedades. En el acero tenemos 2.100.000 de módulo elástico en todos los ejes. No ocurre lo mismo con el material compuesto, donde por el sistema de fabricación lo que tenemos es un módulo, ya de por sí el módulo es más bajo. Esto depende de la cantidad de vidrio, ¿no? De la cantidad de fibra, pero el estándar es de 240.000 kilogramos centímetro cuadrado, y en el eje transversal tenemos 50 a 70.000. Vamos a ver, hacer una comparativa cargando en una distancia de apoyo, entre apoyos de 1,80 m, 2.500 kilos concentrados. Lo que vamos a ver, si lo calculamos por tensión, que el perfil con esa carga, el perfil de acero con esa carga, estamos hablando de esos mismos perfiles doble T que vimos recién, con la misma carga tenemos una tensión de trabajo de 1.487 kilos. Si la tensión admisible de ese perfil es 1.500, vemos que ese perfil ahí no funciona. Ahora, cuando vemos la flecha, vemos que tiene una deformación de L sobre 473, lo cual es perfectamente aceptable. Pero el perfil está agotado por resistencia. En el de material compuesto es exactamente igual en la forma. La tensión de trabajo es esa, 1.487 kilos, pero la resistencia del perfil es de 2.400 kilos. Por lo tanto, funcionaría, pero cuando vamos a ver la deformación, es una deformación de L sobre 56, lo cual no es admisible. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, vamos a ver aquí dos cosas. Pasamos a la otra imagen. Si con la misma área del perfil que teníamos doble T, construimos un perfil rectangular, vamos a tener que a la misma área y con la misma carga y a una tensión más baja, vamos a tener una deformación. Aquí tenemos 0,96 centímetros, que correspondería a un L sobre 200. Por lo tanto, ahí podemos tener un perfil que es aceptable. Ahora vamos a ver otra cosa. En el perfil laminado, en los perfiles laminados de acero, tenemos las formas son siempre de perfiles abiertos. Eso no nos pasa con la pultrusión, en la que podemos hacer perfiles cerrados, inclusive con alas centrales, huecos macizos, y no tenemos la libertad de hacerlos de cualquier forma, lo que no nos pasa con un perfil laminado. Vamos a ver el ensayo, porque ese perfil doble T que vimos antes, dijimos que rompía a una deformación de L sobre 56. Pero cuando vemos el ensayo, vemos que rompe a una deformación de L sobre 82. Rompe por alabeo.
Vimos antes que tenemos un módulo elástico y una resistencia menor en el eje transversal. Eso por cuestiones del sistema de fabricación, ¿no? Y además, si ponemos más material en sentido transversal, vamos a tener que bajar el longitudinal. Pero bueno, lo que nos pasa aquí es porque en realidad el perfil no tiene restricción de bordes. Esa es la razón por la que nos conviene hacer un perfil cerrado. Vamos entendiendo esto, que no vamos a trabajar con los mismos perfiles. Esta introducción nos permite comprender que manejándonos con las propiedades mecánicas y geométricas, podemos diseñar cualquier tipo de estructuras. ¿Verdad? Bien. Tenemos una serie de preguntas que son frecuentes. Una de ellas es, siempre, cuando ven el material o ven el perfil, preguntan si el compuesto es resistente. Como vimos anteriormente, podemos comparar el material compuesto con cualquier otro tipo de material de construcción resistente. Pero hay algo que considero fundamental, y es que ninguna estructura se construye simplemente para que sea resistente. Si es una estructura, tiene que ser resistente desde ya, pero se construye para una finalidad utilitaria. Si la finalidad utilitaria es fabricar un cerramiento para piletones de electrolitos, por ejemplo, como en una planta potabilizadora, o en un silo para almacenar fertilizantes, la elección del material va a depender no solo de la resistencia, sino de la capacidad de que esa estructura no se deteriore con el material que se está almacenando. Si la obra tuviera que hacerse en la orilla del mar, en una minera o en una planta química, el inconveniente sería el mismo. En el caso de una torre de enfriamiento o de una planta de tratamiento de efluentes, en ambos casos son un tema de corrosión en sí mismo, aunque en la planta no tengan ningún tema de corrosión, ¿verdad? Otra finalidad utilitaria podría ser la transparencia de las ondas electromagnéticas o las ondas de radio. En este caso, tenemos, por ejemplo, en el edificio de YPF, aquí no tenemos una industria y aquí no tenemos un problema de corrosión. Pero el tema, en este caso, era que los equipos de comunicación estaban instalados en el piso técnico, que es los últimos 3 niveles que están en desnivel. En realidad es una escalera de la culminación del edificio, y tuvimos que hacer, además están las torres de enfriamiento, por esa razón el plano de superficie no es un plano, es una reja, ¿no? Que vista desde tierra parece un plano, pero en realidad es una reja para dejar pasar los gases de las torres de enfriamiento del edificio. Aquí podemos apreciar en estas fotos que ni siquiera la bulonería de la estructura es en acero. Acá tenemos material compuesto en la bulonería. Aquí no hay ninguna pieza metálica. Todo esto es estructura fabricada por pultrusión. Otra de las finalidades puede ser que por alguna razón se requiera que tenga bajo peso, que la estructura tenga bajo peso. Estos materiales compuestos proporcionan una relación muy alta de resistencia-peso en comparación con el aluminio o el acero. Y es una opción racional cuando se desea un ahorro de peso estructural. Puede ser también, aquí vemos en esta foto, que esa viga, que es una viga importante, la están cargando manualmente. No se podría hacer si fuera de acero. Otra finalidad podría ser el peligro de conducción eléctrica, como por ejemplo en columnas, en postes, estructuras eléctricas, o que haya un peligro de cercanía, y las estructuras que tengamos que hacer, pasarelas y cosas así, tengan que ser dieléctricas. Y el material es dieléctrico.
En fin, como vemos, el material compuesto es transversal a cualquier industria. Y la finalidad utilitaria es la que nos va a dar la pauta de la elección del material. Los compuestos no se oxidan, no se corroen, no se pudren, resiste el ataque de los productos químicos industriales o domésticos. Esta cualidad ha sido responsable de aplicaciones en ambientes corrosivos, como los que se encuentran en las industrias químicas, de tratamiento de agua y de procesamiento de residuos, entre otras. Aquí tenemos que decir que la resistencia química es responsabilidad de la resina. Y esto dispara la siguiente pregunta: ¿cuál es el tiempo de vida de las estructuras de material compuesto? Bien. En el material compuesto las propiedades mecánicas le corresponden a la fibra. A mayor cantidad de fibra, mayor resistencia y mayor módulo. Como vimos anteriormente, donde tenemos más fibra tenemos un módulo mayor y una resistencia mayor. En cambio, la resistencia química o medioambiental dependerá exclusivamente del polímero empleado. Por lo tanto, si la estructura está adecuadamente calculada para las cargas a las que estará sometida y los polímeros empleados son los correspondientes al ambiente, podemos esperar una vida útil de al menos 60 años, esto basándonos en estructuras que ya tienen ese tiempo de vida y se encuentran actualmente en servicio. Yo mismo he construido barcos que a esta altura tienen casi 50 años y están en perfectas condiciones de uso. Y un barco también es una estructura. En realidad es una viga simplemente apoyada. Pueden estar apoyadas en 2 puntos o en uno, o en varios, pero es una viga. Aquí vemos una planta, en este caso es una planta de hipoclorito. La que vemos en acero es una planta que en ese momento estaba en condiciones, había que desguazarla porque después de 4 años y de mantenimiento anuales, ya no estaba en condiciones de tener un mantenimiento más. Por lo tanto, se construyó en material compuesto la misma estructura para soportar los reactores, que es la que vemos a la derecha. Esa estructura ya tiene 16 años de construida. Por lo tanto, si hubiera sido de acero, ya hubieran cambiado 4 veces la estructura de acero. En otro caso, por ejemplo, en una minera, los polvos de los galpones de almacenamiento se depositaban sobre las bandejas portacables, y las que vemos a la izquierda son bandejas portacables que tenían alrededor de 3 años de uso, bandejas en acero galvanizado, y vemos que a los 3 años de uso los cables están soportando las bandejas y no al revés. Bueno, aquí las bandejas que están a la derecha son las que se colocaron, ahí se ven nuevas, pero están en uso ya desde, debe ser unos 15 o 16 años también. Otra consulta que se repite es: ¿cuál es el comportamiento frente a los rayos ultravioletas y a la intemperie? Bueno, aquí tenemos ensayos de envejecimiento acelerado que demuestran que después de exposición prolongada, las probetas no pierden propiedades mecánicas. Si bien el pigmento superficial se degrada, es decir, se opaca, como lo que puede pasar con cualquier pintura, esto está asociado a la solidez de los pigmentos, pero la pieza sometida a ensayo mantiene las propiedades mecánicas iniciales. No solamente esto está corroborado por los ensayos, sino que tenemos ejemplos, por ejemplo, barras de 1 pulgada de diámetro, y en esas son barras pultruidas también, pero sin pigmentar, pero barras que tienen 75% en peso de fibra, porque están trabajando en forma longitudinal, o sea, están trabajando en un solo eje, así que solamente tienen fibra de vidrio en ese eje, tienen mucha fibra de vidrio, pero no tienen ni pigmentación ni material opacante. Bueno, esas barras sacadas en la ciudad de Los Ángeles, usadas como
como maniobra para switch, torres de alta tensión, se sacaron de servicio después de 40 años y mantuvieron intactas las propiedades mecánicas. Es más, adquirieron, también nos pasó con los ensayos, adquirieron de un 5 a un 7% más de resistencia mecánica. Esto se explica porque el sistema de resina poliéster o vinilester continúa reticulando con el tiempo, es decir, el ensayo primario que se hace a la salida de máquina está con una polimerización de alrededor de un 95% aproximadamente, y el resto de la polimerización, el resto del cruzamiento se va a producir en las siguientes semanas o días, o tal vez meses, dependiendo de la temperatura ambiente. Estas barras sacadas después de 40 años de servicio tuvieron esa resistencia, o sea, mantuvieron la resistencia y mantuvieron 5 a 7% más de resistencia mecánica, lo cual quiere decir que no perdieron absolutamente nada de la resistencia mecánica. De todos modos, yo quiero aclarar una cosa, porque aquí estamos hablando de intemperie y ultravioleta. Esto se da en los perfiles, porque los perfiles tienen una cantidad importante de fibra de vidrio, tienen una cantidad de material en forma de carga, o de carga utilitaria o no, pero de carga que opaca también, tiene un 12% aproximadamente de carga, y tiene una pigmentación, lo que hace que el producto sea opaco. Por lo tanto, aquí el ultravioleta no atraviesa la pieza. En otro caso, en el caso de las barras que no tenían ni la carga ni la pigmentación, la cantidad de fibra de vidrio alta que tiene hizo que la superficie en realidad se opacara con el tiempo y con el uso, no tanto con el ultravioleta, sino con la intemperie, pero sí también con el ultravioleta, se opacara y no deje pasar el ultravioleta. Por lo tanto, por un lado, la resistencia a la intemperie, esa la va a soportar cualquiera. Pero una lámina de material compuesto transparente, ahí no ocurre lo mismo que en estas otras. Ahí sí tenemos, el ultravioleta va a traspasar, sobre todo si es una lámina, si es finita, como en el caso de ustedes habrán visto seguramente, las cubiertas de techo, chapas de techo, esas livianas que son transparentes, y no solamente transparentes, sino que tienen apenas un poquito de fibra de vidrio, ahí sí podemos llamar un plástico reforzado. Esas estructuras transparentes, esas chapas transparentes, permiten pasar el ultravioleta, y el ultravioleta que atraviesa a la pieza, sí va a deteriorar el polímero, sobre todo si el polímero es de baja calidad. Esto quería aclararlo porque en algún momento van a decir, sí, pero a mí yo vi que las chapas se deterioran, me quedan solo las fibras a la superficie. Bien, pero no ocurre porque está probado, y los ensayos y las pruebas de materiales que se hicieron sobre materiales que estuvieron en uso muchos años, demuestran que no les hizo absolutamente nada el ultravioleta. Bien, la pregunta que más inquieta, la que más inquieta a todos, es ¿cuál es el comportamiento frente al fuego? Esto también es responsabilidad de la matriz polimérica, porque en este material podemos tener fibra de vidrio y tenemos una carga mineral, pero tenemos un polímero. Y el polímero, bueno, es combustible. Entonces, existen distintos grados de comportamiento o grados de resistencia frente al fuego. Como dije, la responsabilidad de la resistencia al fuego es responsabilidad también del polímero, también de la resina.
Por un lado están las resinas fenólicas y las hexacloradas. Las hexacloradas, que la molécula de la resina, esto no es un aditivo, sino que el polímero es un polímero halogenado, y en este caso lo que hace al tener una fuente de energía, una fuente de fuego, donde hay combustión, donde se produce una combustión, el cloro naciente toma inmediatamente el oxígeno y para la combustión, le quita el oxígeno a la combustión. Bueno, estas dos resinas son autoextinguibles, o sea, tanto la fenólica como la hexaclorada son autoextinguibles. Es decir, que al retirarse la fuente de fuego se extinguen automáticamente. Y además, mientras se mantenga la fuente de energía, o sea, el fuego, se carboniza muy lentamente, porque justamente automáticamente le están quitando el oxígeno a la combustión. Entonces, lo que ocurre es que se van a ir carbonizando mientras está el soplete, digamos, puesto ahí, se va a ir carbonizando, pero muy lentamente. Por lo tanto, por lo general, solo se afectan superficialmente, aunque a menos que el fuego sea eterno, ¿no? El fuego exterior sea eterno, ¿no? Bueno, estas son las resinas, o estas son los compuestos que se usan en las plataformas petroleras. En las plataformas offshore están normalizados, es por norma que los compuestos en las plataformas petroleras sean construidos con estos polímeros. Esto pasó después de un accidente muy grave que hubo en una plataforma petrolera, y la transmisión del calor fundamentalmente en las rejillas metálicas hacía que la gente no pudiera atravesarlas y tuvieron un problema gravísimo. Por lo tanto, a partir de eso se estableció por norma que las estructuras, o sea, los mamparos más que nada, y no las estructuras en general, sino los mamparos y las rejillas en los pisos fueran de material compuesto. Además, son usadas en aeronáutica y son las exigidas por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos para los transportes marítimos y los transportes ferroviarios y de subterráneos. Por otro lado, estamos hablando de que estas son resinas autoextinguibles. Ahora, en Europa bajaron las expectativas de las exigencias de las resinas, de los materiales compuestos autoextinguibles, y admiten hoy materiales compuestos con aditivos que las hacen retardantes. ¿Esto por qué? Porque en realidad no importa tanto que, digamos, en el caso de un vagón de ferrocarril se termine prendiendo fuego, pero sí es importante que haya baja generación de humo y que sea retardante lo suficiente para poder que los pasajeros puedan salir y salvarse. Ahí voy. Estamos, ¿me están escuchando bien? Perfecto. Sí, todo muy bien, muy bien. Sí. ¿Están escuchando bien? Bueno. Otras características de los materiales compuestos es la estabilidad dimensional. Esto es muy importante, es una de las propiedades más útiles de los compuestos. Lo habíamos visto en el principio, que no se corroe, la temperatura es un termoendurente, así que la temperatura no lo va a ablandar, es decir, no se va a fundir por la temperatura, y bajo diferentes condiciones ambientales mantiene su estabilidad dimensional. Otra característica es, y en este caso estamos hablando de otro tipo de estructuras, pero son estructuras laminares, pero también son estructuras, también en los perfiles
tenemos un mínimo acabado, pero se nota mucho más en las estructuras laminares. También esto nos permite, sobre todo las estructuras laminares, nos permiten una flexibilidad de diseño. Yo creo que ningún otro sistema de materiales ofrece la flexibilidad de diseño de los compuestos. Yo no estoy hablando solamente en la flexibilidad de diseño en cuanto a formas, sino a que estructuralmente podemos diseñar el material. Lo que había dicho en principio, que orientamos el material resistente en los lugares donde los necesitamos. Y no tenemos material que nos está sobrando, cosa que no podemos hacer con un material isotrópico. También tenemos otra característica, que es la integración de partes de un producto. Esto conduce a la minimización de matricería. Es decir, en una pieza metálica probablemente tengamos que colocar varias piezas que en un moldeo, un sistema de moldeo, ya sea por prensa o como sea, podemos, en una sola pieza podemos tener el producto terminado. De esa forma reducimos la operación de ensamble y tiempo de armado y de inventario de partes. Tenemos varios procesos. Nosotros estamos hablando principalmente de perfilería. La perfilería, el proceso de fabricación es un proceso de pultrusión, pero materiales compuestos se pueden fabricar por distintos procesos. Estos procesos van a variar de acuerdo a la escala de la producción y de acuerdo a otras variables que ahora no interesa mucho analizar, pero lo que quería decir es que hay muchísimos procesos para fabricar materiales compuestos. Puede ser desde un estratificado manual hasta de una pieza única con molde perdido, o un sistema de vacío, RTM, infusión, o, como dije antes, en el caso de la perfilería, el sistema de pultrusión. Eso depende también de la escala de lo que vamos a fabricar, ¿no? Si es RTM o vacío, puede ser una escala media, y si es una escala mayor, el sistema de pultrusión es un sistema que tiene una producción más alta. Vamos a ver un poco distintas estructuras, ¿no? Existen estructuras, y sobre todo en los materiales compuestos, las estructuras laminares fueron las primitivas, las primeras estructuras que se hicieron. Aunque en principio no se trabajaron como estructuras, en principio en general se trabajaban como material secundario para cerramientos o cosas así, ¿no? Bueno, las estructuras laminares son superficies delgadas en relación con el tamaño de la estructura, en donde las tensiones se desarrollan en el plano y son máximas en los anclajes. La rigidez de las estructuras laminares es función de la curvatura. La ventaja, como dije antes, del material compuesto es poder disponer la fibra en la orientación y cantidades necesarias de acuerdo a las necesidades. Ejemplos de estructuras laminares son cúpulas, bóvedas, domos, etc. Después tenemos las placas. Las placas son capas delgadas con un núcleo central. Las mismas trabajan igual que una viga. Por lo tanto, la rigidez se consigue con la separación de las dos láminas mediante el núcleo, aumentando de esta manera la inercia. Las estructuras reticuladas son las que se hacen con perfiles, así que de esta vamos a hablar un poquitito más. Son estructuras espaciales con perfiles. Las estructuras las estructuras reticuladas transforman en una viga reticulada, transforman los esfuerzos principales de una viga de flexión y corte en tracción y compresión. Estos esfuerzos
de tracción y compresión son los mejores para las barras de material compuesto, o sea, para los perfiles de material compuesto es donde mejor trabaja. Siempre teniendo presente que las barras que están a compresión, las de tracción no importaría, pero las que están a compresión, tenemos que, por lo que vimos al principio, usar tubulares. Esto es muy simple, lo que estoy diciendo ahora es básico. Pero bueno, es para tener una idea, un pantallazo general de lo que estamos hablando, ¿no? De las estructuras que estamos hablando. Además de esta forma, con estructura reticulada, lo que conseguimos es tener una rigidez muy alta con poco material, ¿verdad? Si tenemos una viga reticulada, lo que estamos teniendo es una inercia importante y esto es una viga esqueleto, en realidad es una viga que tiene poco material. Y aquí es importante porque el material, si lo comparamos con el acero, tenemos un costo kilo a kilo, digamos, muy diferente. Así que si hacemos las cosas bien, si sabemos diseñar y calcular bien, vamos a tener una estructura de bajo peso. Bueno, como ejemplo voy a mostrar una estructura en la que empleamos distintas tecnologías, ya que hablamos de otras estructuras laminares. Aquí en esta estructura usamos 3 tecnologías de procesos de fabricación, ¿no? Y en esta obra conseguimos que resultara más económica justamente, más económica inicialmente que la que se había ofrecido metálica, ¿no? Además de la de metal no hubiese funcionado por varias razones, por la corrosión y además por el peso de la estructura, porque el peso de la estructura podría hacer colapsar el tanque de hormigón. En este caso conseguimos bajar notablemente el peso al emplear esas bóvedas que vemos aquí, en la cubierta. La cubierta laminar la hicimos en bóvedas corridas. Esas bóvedas no solamente trabajan como cubierta, sino que también trabajan como viga. Es una bóveda, es una estructura laminar que están yuxtapuestas una con otras, así que esas mismas bóvedas trabajan como vigas, con lo cual conseguimos eliminar vigas en perfiles y utilizar la cubierta también como estructura. El anillo central de esta estructura es un anillo circular fabricado por filament winding. Se hizo por filament winding, podría haber sido de barras también, pero era mucho más fácil la unión con las vigas. Esta es una estructura de vigas de cerchas planas, en una estructura circular de cerchas planas. Así que podríamos haber hecho el anillo central, podría haber sido también de barras, pero nos facilitaba la construcción hacerlo en un cilindro de material compuesto hecho por filament. Así que aquí empleamos 3 sistemas de fabricación. Bueno, aquí vamos a ver un poco algunas estructuras. Esta es la que vimos en principio, es el edificio de YPF en Puerto Madero, donde esa estructura está hecha no para un problema de corrosión, sino para un tema de transmisión de señales. A la derecha vemos la única pieza que hubo que hacer especialmente, que esa pieza era la que requería el estudio de arquitectura que hizo el edificio este,
Ese edificio lo hizo el estudio del arquitecto Peli. Bueno, tenía dos funciones. Una era ser una reja y la otra era el diseño de arquitectura. Así que tuvimos que hacer una matriz exclusivamente para hacer esta pieza. Las demás no, las demás las hicimos con perfilería estándar que tenemos para hacer prácticamente cualquier estructura articulada. Aquí vemos en general, son otras estructuras. Este es un parral, sí, perdón, no me salía. Este es un parral que se colocó a, creo que 8 metros de altura, para llevar una cantidad de tuberías. Aquí vemos un galpón para una planta de electrólisis, una planta de clorosoda. En esto vemos que todas las estructuras son en material compuesto y las cubiertas también. Aquí vemos ese silo, es un silo de cloruro de potasio, también para la planta de clorosoda. Otro techo en una planta similar y una pasarela de 10 metros. Es una pasarela, la vemos, si es una pasarela muy liviana. Aquí, no, me permito decir que si, como en el caso de la cubierta del tanque, si diseñamos correctamente y empleamos la morfología que necesitamos para que sea más eficiente, vamos a tener estructuras de muy bajo peso. Eso va a hacer que las estructuras tengan un costo lo más bajo posible. En el caso del techo del tanque, esa estructura salió de inicio más barata que la metálica, que la que hubiera sido metálica, sin pensar en la duración en el tiempo. O sea, de entrada salió más barato. En el caso de la plataforma para los reactores de hipoclorito que habíamos visto en un principio, bueno, en ese caso salió un 40% más caro que si la hubieran vuelto a hacer en metal. Pero la de metal la hubieran tenido que cambiar 4 veces. Así que en el tiempo esto fue mucho más económico. Bueno, aquí tenemos un cargador de ácido clorhídrico, un cargador de camiones de ácido clorhídrico. Pasarelas, sistemas de circulación. Aquí vemos el rack que habíamos visto en un principio. Ese rack es compuesto, o sea, son varias partes con un sistema de circulación lateral. Aquí tenemos también un sistema, un puente peatonal, digamos, íntegramente construido con perfilería. Bueno, estos son más ejemplos. Otro cargador de camiones de ácido clorhídrico. Bueno, otra cosa que nos quedaría pendiente sería el tema que a veces me preguntan, no siempre, pero a veces me preguntan, el impacto ambiental. O sea, desde el inicio, el gasto de energía para construir el material es menor que el de acero y menor que el de hormigón. Y además, la duración en el tiempo también ayuda a que el impacto medioambiental sea menor. Si bien el material no es reciclable, por fundición, como si fuera un termoplástico, sí hay formas de hacerlo reciclable, utilizándolo como, por ejemplo, cargas de otros materiales. Yo había dicho, cuando hablamos de los rayos UV, que los compuestos llevan una cantidad, un 12%, de una carga mineral.
bueno, se podría usar inclusive para carga de compuestos o de otros materiales también, ¿no? Bueno, no sé, acá estamos viendo algunas estructuras más, no sé si creo que lo que quedaría ahora sería unas preguntas. A ver si le ha quedado, si les han Buenísimo. quedado dudas, y si quedaron cosas que yo pasé por alto, bueno, me las pueden preguntar. Buenísimo. Luis, bárbaro, gracias por muy buena la presentación, también la gráfica ayuda mucho. Tengo varias preguntas, voy a tratar de resumir en un par para que no extendernos demasiado, porque veo que la gente más o menos se reserva una hora y tanto, así que vamos a... una pregunta que hicieron varios, bueno, vos hablaste del medio ambiente, ¿no? Uno de los puntos es el tema fuego, que vos algo tocaste, pero me dicen cómo se comporta el fuego versus el acero, el tema de autoextinguible que algo mencionaste. ¿Podrías mencionar algo más sobre comportamiento de fuego de las estructuras? Bueno, a ver, creo que lo definí bastante bien, pero si lo queremos ampliar, vamos a decir esto. Primero, que el comportamiento al fuego, como dije, es responsabilidad del polímero que se va a usar, ¿no? Hay polímeros que son combustibles directamente y otros polímeros que resisten la combustión. Esos que son los autoextinguibles, resisten la combustión. Es decir, no es que no se quema. O sea, si le ponemos un fuego exterior, si digamos hay un incendio y ese incendio tenemos digamos, almacenado combustible, se prende fuego, mientras haya fuego y ese fuego esté en contacto con el material, se va a ir quemando lentamente. Se va a ir quemando muy lentamente. De afuera hacia adentro, si la estructura en realidad no es una cosa finita, un perfil tiene una cantidad de milímetros, 6, 8, 10, depende, y se va a ir quemando de afuera, se va carbonizando lentamente. En el caso de las resinas hexacloradas, por ejemplo, o de las resinas fenólicas. No se doblan, no se ablandan, porque es un termoendurente el material, o sea, el polímero. O sea, no se va a ablandar como si eso fuera un termoplástico y se fundió y se dobló todo. Pasa con el acero, si en el caso de que la temperatura sea alta, se empieza a deformar y hasta se dobla, ¿cierto? Bueno, aquí no va a pasar eso. Se va a quemar lentamente, muy lentamente. En el caso de esto, otras resinas sí se van a prender fuego y van a alimentar el fuego, si no tienen ni siquiera aditivos. Pero eso es la elección del polímero que vamos a usar. Okay. Esa es la elección del polímero que vamos a usar. Si estamos hablando de acero, incombustible es el asbesto nada más. Claro. Si vamos al caso. Después, el acero, bueno, no es combustible, pero se dilata, se deforma, y una estructura que a lo mejor estuvo expuesta al fuego en bastante tiempo, se hace inútil después. ¿Verdad? Luis, hay varias preguntas sobre el tema pintura, recubrimiento, Sí. digamos, hacer qué tipo de pinturas, capaz que querés ampliar un poquito más y la resistencia al sol, ¿no? A la intemperie. Sí. Bueno, a ver, yo dije antes que la resistencia a la intemperie y sobre todo el tema de los rayos ultravioleta, en los materiales que son transparentes, sí se va a afectar el polímero, en mayor o menor medida dependiendo del polímero que se esté usando, pero sí se va a afectar. Pero no se va a afectar, y como lo comprueban los ensayos y lo comprueban la realidad de las piezas que se han sacado de servicio, los que son opacos no tienen ese problema. Sí se va a afectar la superficie. En el caso de lo que dije de las barras que no tenían ni pintura, ni material opacante adentro, eran barras que tenían
una cantidad muy alta de fibra, y en la superficie sí vamos a decir, no es así, pero vamos a decir, sufrieron una especie de oxidación con el tiempo, y esa oxidación hizo que fuera una capa protectora para los rayos ultravioleta. Por lo tanto, no pasaron. Ahora, en un laminado, como por ejemplo el laminado de vamos a hacer algo que vemos siempre, que lo podemos ver, en una lancha. O como vimos ahí en las imágenes, una máquina de ferrocarril o un domo, o una cosa así. El laminado puede ser transparente, pero tiene una superficie que tiene una capa de a lo mejor medio milímetro de resina pigmentada, o sea, de un polímero pigmentado. Ese polímero pigmentado no va a dejar pasar el ultravioleta. La intemperie y el sol van a hacer que se opaque esa pintura como se opaca cualquier pintura. Pero eso es un problema de pigmento. Perfecto, perfecto. Es un problema, y puede cambiar de color, es un problema de solidez del pigmento. Si la pigmentación está hecha con una tricromía, por ejemplo, las tricromías bajan la resistencia de los pigmentos, y el pigmento único siempre tiene mayor resistencia, pero las tricromías bajan. Entonces tenemos una tricromía y hay pigmentos que son más resistentes y otros que menos, entonces a lo mejor tenemos un gris que con el tiempo se transforma en un gris verdoso, ¿verdad? Por la tricromía misma. Si uno de los componentes de esa pintura va a perder solidez más rápidamente. Luis, no sé si está contestada la pregunta. No, total. Lo mismo a todos les digo, que cualquier consulta, que seguramente no voy a poder cumplir con todas las preguntas que hicieron, me pueden escribir que le vamos a contestar todas las preguntas. Voy con una última, Luis, y ahí te doy también la palabra para el cierre, y bueno, y agradecerte, la verdad que excelente la disposición. Ahí hablaban de más cuando hay que hacer montajes, diseños, mismo reparaciones. ¿Cómo tienen que hacer, digamos? ¿Ustedes hacen todo ese servicio? ¿Hay que contratar otras empresas relacionadas, digamos, como para llevarlo a la obra directamente, ¿no? Reparación, bien, montaje, ¿cómo se haría? A ver, en un principio nosotros hacíamos montaje también. No lo hacemos más. Hay razones, fundamentalmente hay razones económicas para no hacerlo. Porque si hacemos el montaje, en principio lo teníamos que hacer porque, por supuesto, había menos obras y bueno, y había que hacerlo porque no había gente preparada para el montaje. Pero llegamos al momento en que si tenemos que construir una obra en Salta, es un tema, tener un equipo de montaje es un tema económico importante. Entonces desistimos de hacer los montajes. Hay montadores que están preparados para esto, pero lo que hacemos es el diseño, la ingeniería de detalle, con mucho detalle, y armamos, como lo vimos antes, armamos las estructuras en fábrica. Se desarman únicamente, o a veces no se llega a armar porque el tamaño de lo que sea, de las piezas no se llega a armar, pero sí, como la ingeniería de detalle es muy, muy ajustada, lo que se hace es partirla, digamos, en medidas de transporte. Por lo tanto, el montaje se hace muy, muy sencillo. Solamente hay que poner los bulones donde unimos las piezas, nada más, donde unimos las partes. Como viste, a lo mejor ahí en el rack que habíamos visto ahí, ese rack eran 3 partes. Nosotros lo hicimos entero, lo hicimos las 3 partes, se llevaron al lugar y ahí lo montó una empresa que hizo el montaje. Muy simplemente. No, creo que no tenemos ahora aquí las fotos de
de todo el proceso, que sí las hicimos, pero no tenemos la foto del proceso aquí, pero se hace muy fácil. O sea que el montaje es muy sencillo. Lo que hay que tener en cuenta que los montadores que están acostumbrados a trabajar con metal, están acostumbrados a meter sierra y a soldar. Y aquí no tenemos que soldar ni cortar por cualquier lado. Nos ha pasado que hicimos unas estructuras y unas cubiertas para esas estructuras que estaban perfectamente numeradas para ponerlas en el lugar. Cuando llegaron al lugar de fábrica, al campo, fueron apilando las piezas en distintos lugares y cuando llegó el momento de montarlas, empezaron por la primera que encontraron. La estructura básica no, pero la cubierta la empezaron a poner como les pareció. Y ahí empezaron los problemas, porque acá me coincide, acá no me coincide, bueno, lo ponemos acá, cortá ese pedazo, y después llegamos a una parte que nos faltaban piezas. Bueno. Luis, y para los arreglos, porque siempre hay por mantenimiento, no sé, algún producto que se hincha o no sé, o se desgasta de alguna manera. No, hincharse no se hincha, por eso hablé de la estabilidad dimensional del material. Pero sí se puede romper. Sí se puede romper. Y acá me permito hablar un poquito de lo que vimos al principio cuando dije, esta es la absorción de energía que tiene el material, ¿no? Cuando vemos una colisión de un auto de carrera que están hechos de material compuesto, vemos que lo que vemos es que saltaron pedazos por todas partes, ¿verdad? Pero el impacto lo absorbió el material. Llegó la rotura, pero el impacto lo absorbió el material. Ahí está la ventaja de la energía absorbida. Ese impacto lo absorbió el material y no el piloto. Es un ejemplo de por qué es importante esa absorción de energía que tiene el material compuesto. Luis, agradecerte mucho, la verdad que la presentación muy clara, traté de responder ahí las preguntas, ahí recibiste varios mensajes de agradecimiento y bueno, nada, cuando dentro de un tiempo seguramente haremos otra charla más con tan buena audiencia como esta. Así que muchas gracias a vos y a Ana también por la organización y bueno, y a Mario. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, agradecemos nosotros, yo agradezco a ustedes y esto es mi debut en la tecnología, porque hasta ahora sí que no sé cómo salió, pero hasta ahora siempre fue presencial y me resulta más lógico. Yo soy de la vieja escuela, ya tengo 73 años, así que estoy acostumbrado a tener la audiencia y a verle la cara a la gente. Así Salió que muy bien y hubo muchas preguntas y estuvo muy didáctico, así que lo hicimos bastante ameno. Y también Queda grabado y cualquier consulta que nos quieran hacer nos pueden escribir o nos pueden llamar, lo que quieran. Perfecto. Y de bonus track va a estar grabado, así que va a estar en el canal de YouTube del IPA. Así que muchas gracias a ambos y bueno, nos estamos viendo a todos. Gracias a ustedes, le agradezco la presencia de todos ustedes y espero encontrarnos en otra oportunidad. Gracias. Adiós. Adiós. Muchas gracias.